Nuestros columnistas guardan sus lápices y textos para acomodarse frente a los micrófonos de Radio Hobby FM, tu pasatiempo favorito. Aquí comienza LDP Magazine en vivo. 6 años estimulando la creatividad y la lectura a través del arte fantástico. Conducido por Roberto Alfaro Vergara, junto a Leonor Dinamarca, Patricio Alfonso, Marcos Cortés y el staff de LDP Magazine. Ya están al aire. Y comenzamos con este programa que está dedicado a la literatura fantástica Made in Chile, que es parte también de la parte de LDP Magazine, que todos los meses estamos escribiendo sobre el tema. Así que le damos la palabra a Marcos para que iniciemos este programa. Muchas gracias. Bien, hoy día nos toca hablar de la literatura de ciencia ficción chilena y su evolución. En algunas actividades que me ha tocado realizar en distintos lugares, me he encontrado con la sorpresa que hay mucha gente, Roberto, que no tiene idea que acá en Chile tenemos una cantidad más o menos importante de autores y que tenemos una tradición literaria en torno a la literatura de ciencia ficción, en cuanto a creadores, en cuanto a autores, en cuanto a investigadores. Y yo creo que es bueno empezar a organizar esto, es bueno transmitirle a la gente para que vaya sabiendo, para que se vaya enterando de que acá también hacemos buena literatura y tenemos una tradición que se arrastra, fíjate, desde principios del 1800, más o menos, y hacia adelante, hasta nuestros días, una cantidad de autores, entre escritores y escritoras, y que han abarcado una variedad más o menos importante de temáticas en torno a lo fantástico, y específicamente a la ciencia ficción. Entonces hoy día tenemos de invitado a José Hernández, que es un joven investigador respecto al género. Él hizo su tesis en base a esto, pero vamos a partir desde el principio. Vamos a leer un poco su biografía, porque no quiero dejar nada. Perfecto. No quiero que la memoria me traicione. José Hernández Ibarra, él es profesor de Historia y Geografía, titulado con la tesis Literatura Fantástica y de Ciencia Ficción en Chile entre 1980 y 1985, fundador del portal Fantástica Chile y Fantástica Sin Fronteras, que fíjate que abarca varios países acá en Latinoamérica y que también ellos aportan, inclusive desde España, ¿no? Le llegan a José algunos escritos para incluirlos en la página, en el sitio de ¿cómo se llama?, de Fantástica Sin Fronteras. Él es autodenominado especialista en literatura fantástica chilena. José, bienvenido a nuestro programa. Un placer. Cuéntanos un poquito esta última parte que dice especialista en literatura fantástica chilena. ¿Qué quieres decir tú con eso? Bueno, me ha tocado el trabajo de investigar este tema, que en realidad no hay bibliografía sobre el tema, hay muy escasa en los trabajos que se han hecho sobre la historia de la literatura fantástica chilena. Hay muchos índices en los cuales se hacen enumeración, pero pocos trabajos en los cuales se aborden cuáles han sido los cambios históricos y el efecto que ha provocado en los autores y eso cómo ha provocado también cambios en la producción literaria del género. Vamos a mostrar algunas imágenes que están asociadas a películas, algunas de ellas, no todas, algunas de ellas están inspiradas en algunas obras de ciencia ficción de autores clásicos, autores internacionales. Y un poco para definir esto, José, en pocas palabras, ¿cómo definirías tú la ciencia ficción? ¿Es posible definir la ciencia ficción? Aquí entramos en la batalla. Yo sé que muchos van a sacar espada y cuchillo en este momento, pero la batalla con respecto a la definición de ciencia ficción es bastante difícil de acercar porque es una literatura que se basa principalmente en una narrativa con base científica. Estamos analizando solamente ciencia ficción. No estamos tomando literatura fantástica ni literatura de fantasía. Entonces, definir qué vuelve a una obra de ciencia ficción y qué no la vuelve o qué deja de clasificarla como ciencia ficción es bastante complejo porque implica, etcétera, o sea, la semántica, implica la idea del relato, implica la definición de ciencia ficción, del término de ciencia ficción. Entonces, es muy, muy difícil tratar de definir qué es ciencia ficción. Algunos lo definen como una narrativa con base científica. Otras personas lo definen como una proyección científica novelizada. Ahí tendríamos que ver cuál es. Yo principalmente me quedo con la parte que habla sobre la intención del autor. La definición y la diferencia que habría con literatura de fantasía sería que el autor tiene la intención de entregarte un relato en el que te maraville,
sin importar la regla o tal vez estableciendo reglas para su propio mundo. Mientras que la ciencia ficción trata de maravillarte con los avances de la ciencia y el autor no tiene la intención de maravillarte con las reglas de ese mundo, sino con las reglas de nuestro mundo. Entonces, la forma de definir, de dividir a una obra entre ciencia ficción o no, es si el autor tiene la intención de mantener las reglas que conocemos en nuestra realidad y seguirla a través de esta proyección científica. Mira, yo en una oportunidad escuché a un científico que dijo, a ver, si yo hiciera un parangón entre ciencia ficción y ciencia, o la literatura que habla de ciencia ficción y la ciencia, podría decir, yo como científico voy a desarrollar un automóvil que sea capaz de volar. Y obviamente le va a permitir a las personas transportarse de una manera distinta como lo hacemos hoy día. Un escritor de ciencia ficción no se enfocaría en el automóvil y la tecnología que está dentro del automóvil. Él se enfocaría específicamente en la problemática social que estaría en torno a cómo sería usar automóviles que vuelan. En alguna medida eso vendría un poquito a definir el enfoque que tiene el escritor de ciencia ficción, que no está centrado en el producto de la tecnología, sino que en el entorno, en el impacto social que provoca. Si pudiéramos decir que hay un origen en la ciencia ficción, ¿crees tú que hay un origen en el término o en la literatura de ciencia ficción? Sí, más que nada la habría a partir del siglo XIX, fines del siglo XIX. Como tú dices, y como bien dice, dentro de los grupos más heterodoxos de los teóricos de la ciencia ficción implican que la literatura tiene que tener esa base o ese aspecto científico, tiene que tener ese punto central, el núcleo del relato tiene que ser un aspecto científico. Para este grupo heterodoxo, que tú escribas, no sé, cómo hacer la sociedad en 100 años más, no es ciencia ficción. Incluso en una entrevista que hubo en varios panelistas, estaba Hugo Correa, estaba Igor Saavedra, estaba hablando Bradbury con Hugo Correa, y Bradbury le preguntan, no Bradbury, era... Bueno, no recuerdo bien. Correa era amigo de Bradbury. Sí, era Bradbury. Bradbury, le preguntaban qué era ciencia ficción y él hablaba sobre este tema. No, es una proyección social en la cual nosotros planteamos un futuro y que toda la obra de ciencia ficción tiene que tener un futuro. Pero Igor Saavedra le debe hacer una pregunta a Bradbury. Le pregunta, ¿qué tiene de ciencia ficción una obra cuando habla netamente de tecnología? O cuando habla sobre un auto que es capaz de volar. ¿Dónde está la ciencia ahí? Porque si bien es cierto, un libro que se escribe sobre un auto que puede volar y describen toda la mecánica, no es ciencia ficción porque no está hablando de la ciencia, está hablando de la tecnología. Entonces ahí como que todos los panelistas se quedaron mirando entre sí porque, claro, si hay que ser heterodoxo y ocupar la definición por término, ciencia ficción hablaría netamente sobre el desarrollo científico, sobre la ciencia que hay detrás, sobre la fuerza electromagnética, sobre el uso de la ciencia implícita para desarrollar esa tecnología. La tecnología sería la consecuencia del desarrollo científico y la ciencia ficción debería ir al punto original, no a la consecuencia, ni siquiera a la consecuencia final del impacto en la sociedad que tendría el autovolador. Entonces ahí estaríamos con un punto en definir qué es ciencia ficción, y si tuviésemos que definirlo en base a la investigación que hicimos con varias personas, o sea, yo soy parte de un legado de varias personas en la cual hicimos un gran listado de obras de ciencia ficción y fantasía que actualmente van a cerca de los 300 obras que han abarcado esos temas y esos géneros. Si tuviésemos que ser ortodoxos, tendríamos 10 u 8 obras de ciencia ficción propiamente tal, con mucho esfuerzo. El resto, las otras 292, serían fantasía. En buenas cuentas, bueno, si nos vamos un poco al origen, cuando se acuñó el término ciencia ficción, en aquella época, 1920, por Hugo Gernsback, tal como tú explicabas, él lo que quiso decir que esto era cientificción. De hecho, perdió el dominio del concepto, porque cuando vendió los derechos de la revista se fue el concepto de cientificción con la revista. Pero eso ha ido variando en el tiempo. Y asimismo, como ha sido difícil poder definir lo que es la ciencia ficción, ¿crees tú que pueda ser fácil o complicado definir quiénes son los máximos exponentes internacionales de la ciencia ficción? ¿Podrá haber alguien que realmente podamos decir, este es un autor que podemos decir que está enfocado en la ciencia ficción? O si nos vamos a esta dilución del concepto, ¿qué autores podrían ser más significativos, según tu parecer, a nivel internacional?
A mí, por lo menos, yo sé que también voy a sacar algunas chispas con esto porque es un debate que se plantea desde 1950 en adelante. O sea, cuál es la época dorada de la ciencia ficción y quiénes son los escritores más importantes. Y obviamente generalmente se nombra a Asimov, se nombra a Bradbury, se nombra a Arthur C. Clarke, etc. Pero si analizáramos desde el punto de vista ortodoxo, tendríamos que ver que finalmente Asimov es una proyección histórica futura de la sociedad. Tendríamos que ver a Bradbury, que también es una proyección histórica. Si tomamos Crónicas Marcianas de Bradbury, tenemos una proyección social. Nos vemos a Bradbury hablando de cómo se va a propulsar la nave, cómo va a viajar la nave y cómo va a combatir el espacio vacío. Habla sobre cómo algunas personas de color fabrican su nave o cómo se llega al otro mundo, y etc. Entonces, tomar la definición tal cual de ciencia ficción y aplicarla a estos autores nos pondría en un gran problema, porque estaríamos proponiendo que no fueran autores de ciencia ficción estos ilustres y emblemáticos nombres. Sin embargo, tampoco hay que sacarlo de contexto. La ciencia ficción es un concepto que ha ido variando con el tiempo. Si actualmente lo tomamos de esa manera ortodoxa, vamos a tener muy pocos autores, pero hay que considerar que ciencia ficción en los años 80, en los periódicos de los años 80, ciencia ficción era Tolkien. Estaba Tolkien, estaba Asimov, estaba Bradbury, y uno diría, ¿Tolkien dentro de ciencia ficción? Es que es un concepto que varía y que agrupó a muchos géneros en su tiempo. Entonces, como iba la pregunta del origen, hay que contextualizarlo en el momento histórico en el que se desarrolló la ciencia ficción y qué representó para la gente. Para la gente representó esa muestra del avance tecnológico, del avance científico, de la mecánica que veía, de los engranajes, de la luz eléctrica, de la aparición del teléfono, de la aparición del auto. Esas cosas que veía en la cotidianidad de la gente, para ellos era tecnología, y la ciencia ficción implica esa proyección de esas tecnologías en el futuro. Hiciste acordar que yo estaba en la revista Clostar, me acuerdo. Entonces, el dueño un día hace una pregunta para un concurso. Dice, ¿cuál es tu trilogía favorita de ciencia ficción? Entonces coloca Star Wars, Volver al Futuro y El Señor de los Anillos. Entonces le digo, oye, ¿y de dónde sacaste que El Señor de los Anillos es ciencia ficción? Es alta fantasía. No, porque la universidad no sé cuánto me nombró, para ellos es ciencia ficción. No, estás mal, porque como una universidad te va a decir eso. Estuvimos discutiendo como mediodía el tema. Así que esa es una anécdota ahora que te están nombrando. Romy. Sí, oye, quería comentarte por qué Frankenstein de Mary Shelley no es considerada, o a veces sí es considerada, pero está esa discusión de considerarlo ciencia ficción. Porque a veces lo tiran para el otro género de terror, de horror, cuando es de la misma época de Dick o de H.G. Wells. Y claro, el asunto con Mary Shelley, y que se le toma como precursora o pionera o iniciadora de la ciencia ficción, La mamá. radica en que Shelley plantea una hipótesis narrativa, pero no plantea un desarrollo científico como se plantearía desde el punto de vista actual. O sea, uno diría, claro, Shelley está creando en este ser mitológico, en este ser que sería Frankenstein. Mitológico también le calza en todo caso. El golem más le calza, pero bueno, ya. Pero Shelley trata de no hacerlo un mito. No. Cuando hablamos de mitológico, hablamos de una creación legendaria para explicar y establecer una razón de un origen de algo. Perfecto. Aquí Frankenstein no está explicando nada, pero el asunto es el siguiente, que Mary Shelley se le considera iniciadora, pero carece de ciertos aspectos de la ciencia ficción, de los actuales teóricos ortodoxos que plantean que tiene que tener un desarrollo científico, que tiene que tener una proyección narrativa y que tiene que tener una intencionalidad de mostrarte a ti la ciencia, de mostrarte a ti la tecnología, y a través de esta novela. En cambio, Mary Shelley es como un desarrollo de entretención o más que nada el desarrollo de una idea, que se da como en esta reunión que tuvieron con los creadores, con Polimori, no me acuerdo muy bien de los autores de... Sí, pero también se le llama la proto-ciencia ficción. Y claro, porque tampoco hay que ponerse tan estrictos con los conceptos, si también los conceptos van a variar con el tiempo. Más todavía, por ejemplo, si hablamos de Julio Verne, quizá hoy en día ya se les dé otra connotación a Julio Verne, no como un iniciador de ciencia ficción, sino como si uno analiza la historia de Julio Verne,
ve que, claro, tenemos el Nautilus, tenemos el viaje a la Luna, etcétera, pero la mayoría de esos casos, la mayoría de estas obras tienen como centro, si se analizan bien, el viaje maravilloso. Tienen como centro el viaje romántico por nuevos paradigmas, para nuevos parajes. El planteamiento romántico de tierras exóticas nuevas. Entonces, como que a Julio Verne se le habrá ocurrido, pero hagámoslo más extremo todavía, mandémoslo a la Luna o al centro de la Tierra o alrededor de los mares. Pero ese es el aspecto de Julio Verne. ¿Y qué le agregamos también? Un poquito de ciencia, un poquito de tecnología. Pero Julio Verne no va a desarrollarte la ciencia o la tecnología. Va a desarrollarte el viaje exótico como parte, como una extensión del romanticismo del siglo XIX. Entonces, hoy en día está pasando esto, que a Mary Shelley se le está cuestionando su punto en cuanto a la ciencia ficción. Va a empezar el cuestionamiento de Julio Verne. Y vamos a ver que se va a empezar a dividir, sobre todo con el efecto que ha tenido la ciencia ficción en el cine actualmente, con el conflicto y la polémica que hubo si Gravedad era una película de ciencia ficción o no. Porque si se toma a Gravedad como ciencia ficción, se le estaría tomando como una proyección. Pero en realidad es casi una película realista. ¿De qué pasaría en una nave espacial si ocurriese un problema con los astronautas y con las naves espaciales? Pero no implica eso un futuro. En cambio, sí Interestelar. Entonces, cuando se plantean esas problemáticas de qué es ciencia ficción o no, se llega a estos puntos de división en los cuales no se considera el aspecto histórico en el que surgieron y que al final derivaron en que Mary Shelley se convierta en la pionera de la ciencia ficción. Verne decía que él lo que escribía eran historias juveniles para que los chicos se interesaran en los avances científicos y tecnológicos. Sí. Tere, ¿tú quieres decir algo? Hay algo que me imagino que lo tienen que haber planteado en algún momento. Los dos términos de ciencia ficción, ciencia y ficción, se confrontan, se complementan. A veces uno va a estar más por encima del otro. A veces el autor no va a permitir que la ciencia le impida terminar de contar su historia. A mí me pasa que, claro, con el asunto de Mary Shelley, ella proyecta ya, vamos a crear un hombre artificial. Y después todos tienen que lidiar con las consecuencias de ese hombre artificial. Me pasa mucho con las novelas de ciencia ficción de diferentes autores, y a mí me interesa mucho el tema de qué es lo que ocurre con la sociedad cuando llega a un cierto avance tecnológico. Ahora, mientras hablaba, me acordaba de las novelas de Dan Simmons, la saga de Hyperion, donde proyectaba muchas cosas que tenemos en este momento. Es decir, Internet evolucionaba en un tecnolúcleo que es una inteligencia artificial que se maneja por sí sola, que un día no voy a contar el libro, pero un día se enoja con los humanos y decide cortar comunicaciones y deja a los humanos varados en una edad preindustrial. Es decir, me gusta mucho la idea de la ciencia ficción por ese lado, en cómo nos afecta como sociedad. Porque pasa, o sea, tú te basas en un principio científico y de repente ese principio científico evoluciona, o hay datos que tú no tienes. Hay un libro, un compilado de Asimov de sus cuentos de ciencia ficción favoritos. Y cuando los compilaba decía, claro, este cuento me gustaba mucho, pero la base científica que tenía se quedó corta. Sí, mírate, ¿cuál se llama? Nuestro amigo Jorge Alberto Collado, saluda a Coquimbo, me dice que a él le gusta mucho la definición de Ted Chiang, que aporta la frase, es un laboratorio filosófico. Bueno, yo tengo acá una frase que dijo Úrsula K. Le Guin, una autora que se movía en ambos ámbitos, en la fantasía y la ciencia ficción. Terramar. Y cuando a ella le preguntaron en algún momento qué es para ella la ciencia ficción, ella puso, la ciencia ficción no es algo menor, y no es solo ni especialmente la Enterprise, Star Wars o las tropas del espacio. Significa experimentar con la imaginación, responder preguntas que no tienen respuesta, implica cosas muy profundas, y que cada viaje es irreversible. Bueno, hemos ahondado harto en el tema en cuanto a la definición de ciencia ficción y un poco al origen. Y en alguna medida hemos contestado parte de las preguntas que teníamos en el inicio, pero vamos ahora a centrarnos en Chile, en lo que ocurre en nuestra realidad. Bajo ese contexto, distinguido José,
¿Hay literatura de ciencia ficción en Chile? Hay mucha gente, como yo comentaba al inicio, que piensa que no, que todo viene de afuera. Pero te pregunto, y en tu análisis que tú hiciste, ¿hay literatura de ciencia ficción en Chile? Ya, volviendo al tema de la estadística, me gusta mucho la estadística, los profesores de historia trabajamos siempre con estadística y tenemos que verlo. En la recopilación de obras y de títulos que hemos hecho, alrededor de 300, hemos hecho por todos los pioneros de esto, Roberto Pliskov, Marcelo Novoa, Omar Vega, alrededor de 300 obras que se clasifican dentro de ciencia ficción, fantasía y literatura fantástica. Obras que los bibliotecólogos meten en esa sección. Entonces, ¿y por qué digo meten en esa ficción, en esa sección? Porque hay muchas obras que están dentro de la literatura, o sea, dentro del cajón de ciencia ficción, y en realidad es Tolkien o en realidad es C.S. Lewis, pero están dentro de ese cajón. Si uno va a las librerías, Feria Chilena del Libro, Librería Antártica, etcétera, se va a encontrar con que están todas las obras metidas en una categoría que dice ciencia ficción. O a veces fantasía, y está también Asimov. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Hacer lo menos ortodoxo posible, entrar todas las obras posibles y agruparlas. Y la agrupamos en torno a núcleos que consideramos como la obra ideal de ciencia ficción, la obra ideal de fantasía, la obra ideal de literatura fantástica. Entre paréntesis, la literatura fantástica se diferencia de la literatura de fantasía, porque la literatura fantástica te plantea a ti una situación en la cual tú no tienes idea si esto está pasando o no. Un cuento de Edgar Allan Poe o cualquier otro autor que te haga preguntarte, ¿estará pasando realmente esto o será un producto de la sugestión? Ahí después el autor decide si te dice no, fue un producto de la sugestión o realmente fue un fantasma. En cambio, la fantasía te plantean de inmediato que todo esto es falso, pero te hacen a ti entrar en este juego de imaginártelo. Entonces, en base a estos ideales de qué podría ser el ideal de ciencia ficción, sí, tendríamos obras, pero tendríamos obras a partir de 1980, a partir de 1970. Si generalmente se habla de la primera obra de ciencia ficción, que yo sí, siendo amplio de visual, ni el nombre ni el autor. diría que sí, que podría ser, pero siendo estrictos y siendo ortodoxos, tendríamos en 1989, 88, una obra que uno diría, es como, se acerca mucho al ideal. Obviamente esto es un ideal platónico, es decir, un ideal que no existe, pero que sí tratamos de tener una idea de qué podría acercarse uno, o cuáles serían las obras que están en el perímetro de este ideal. Entonces, sí, hay obras de ciencia ficción en Chile, hay escritores que están escribiendo ciencia ficción clásica o cincuentera, o escribiendo ciencia ficción antigua. Hay escritores que están haciéndolo y que son bastante buenos y me gustaría bastante que se les difundiera. Perfecto. Y bajo esa misma perspectiva, en vista que ya nos contestaste la pregunta de que hay ciencia ficción o literatura de ciencia ficción, en ese sentido, ¿tú crees que se ha hecho entonces un espacio la literatura de ciencia ficción en Chile? ¿Se ha ganado su espacio o todavía está en ese proceso? Sí, se ha ganado ese espacio. Hay referentes con respecto a la ciencia ficción, netamente que los conozcan algunos es otra cosa, pero sí, hay un espacio de ciencia ficción. Recuerdo unas palabras de Jorge Baradit, que hablaba que no había ciencia ficción en Chile, porque la ciencia ficción en Chile la ciencia ficción chilena debiese ser con motivos chilenos, no sé, criaturas mitológicas, etcétera. Pero también hay otras palabras como la de Sergio Meyer que dicen que no importa si tiene chileno o no el relato. Si se ve como una obra basada en el futuro o con avances tecnológicos, ya es ciencia ficción. En base a esos parámetros, sí habría ciencia ficción en Chile y ya está ese segmento literario. Hay algunos que, por ejemplo, recuerdo a Aldo Astete, que les cambiaron el nombre, no se pelearon tanto con el concepto, sino que establecieron literatura de borde, así le llaman, literatura de borde, todo lo que sea fantasía, ciencia ficción, terror, etcétera, literatura de borde, porque no es del mainstream, no es de la corriente central. Macarena Areco, una especialista en la Universidad Católica, decía, pero ¿qué es eso del mainstream? No existe el mainstream, no existe como la corriente central.
pero sí en la crítica literaria sí existe la corriente central. La literatura realista, la literatura histórica, la literatura de la dictadura, la literatura que habla sobre la vida de los jóvenes, esa literatura donde no aparece un fantasma, donde no aparece una nave espacial, donde no aparece un monstruo. Entonces, ellos solucionaron en la edición Austroborea, solucionaron diciendo esto es literatura de borde. Pero si buscamos alguna editorial que haga ciencia ficción y que podríamos decir que sí tienen establecido un espacio, sí hay editoriales como Puerto de Escape, como Biblioteca Chilena, que sí escriben ciencia ficción y fantasía, y sí hay espacio también para los autores de ciencia ficción. Hay una discusión que se lleva hace años acá, que se alega que en Chile no se puede escribir ciencia ficción porque no tenemos ciencia propia, es una ciencia parásita. Entonces también es como una discusión. ¿Te acuerdas que el año pasado lo vimos en el ciclo? Y es una duda que se plantea desde la época de aproximadamente los años 70. Se plantearon a Antonio Montero, se lo plantearon a Hugo Correa. Sergio Meyer también, que un gestor, no tuvo tanta obra Sergio Meyer, pero en cada evento que se hiciese en Santiago o en Valparaíso estaba él, apoyando a los autores, dándoles consejos. Entonces, es una referencia. Él hablaba de que esta idea de que necesitamos una ciencia en Chile o una tecnología avanzada para tener ciencia ficción era falso. Era un argumento simple, un argumento que ocupaban autores como para decir, pucha, no puedo hacer una obra de calidad. Hay que considerar que la ciencia ficción y la fantasía son literaturas que no tienen gran calidad en Chile y en la mayoría de los países. ¿Por qué? Porque es escrita por jóvenes. Jóvenes que, con suerte, hoy en día han tenido grandes lecturas. Se le puede decir a un joven, ¿sabes qué? Mira, prefiero que tú leas Cervantes, prefiero que leas autores clásicos, que leas Dostoyevsky, antes de tirarte a la literatura fantástica, antes de escribir tu libro de ciencia ficción. Pero los jóvenes van y la escriben y si tienen plata la publican. Entonces, literatura, en cierta manera, de baja calidad. ¿Qué pasa con ello? Que la literatura que es de baja calidad se tiende a evadir, se tiende a tirar para los lados. Y ahí está el punto. Que cuando uno dice ¿dónde hay literatura de ciencia ficción de alta calidad? Es bastante difícil encontrarla acá. No se puede escribir buena ciencia ficción en Chile porque no tenemos ciencia, pero tenemos los cielos más despejados, podemos ver las estrellas más claras, tenemos la ciencia avanzada en el sur, trabajando con industriales, con forestales, tenemos industria avanzada en las mineras, tenemos industria avanzada en varias partes. Entonces, no es que no tengamos porque no haya difusión no quiere decir que no haya ciencia. Y en segundo lugar, que no haya ciencia tampoco implica que no puedas escribir ciencia ficción en Chile. Perfecto. Bien. En vista de que ya nos estamos acercando al tiempo, porque tenemos que dejarle espacio a Terrence, porque viene con un tema súper interesante, y también a Ronnie, vamos a hacer las últimas dos preguntas, pero estas van dirigidas especialmente a ti. Proyectos en los que estás inserto actualmente, con Fantástica Chile y con Fantástica Sin Fronteras. Siendo breve, Fantástica Chile es un grupo en Facebook que también tiene una plataforma de Blogger, en Blogspot, y la intención de esto fue netamente subir todo el contenido, toda la información que habíamos obtenido con la investigación histórica para desarrollar la tesis y subirla a internet. ¿Con qué objetivo? Con que no se encontrasen con tantas dificultades en encontrar bibliografía, en encontrar documentación, en encontrar información sobre la literatura fantástica chilena y en general sobre la teoría fantástica. ¿Por qué? Porque yo pasé 3 años en la Biblioteca Nacional buscando referencia histórica, referencia de autores y estableciendo ya una línea continua, histórica y sólida, justificable, con notas al pie de página, por así decirlo. No producto de la imaginación. Pero de nada sirve esa información si después no va a estar al acceso de la gente, de los futuros investigadores. La intención de Fantástica Chile es eso, establecer un punto en el cual usted vaya y busque y diga, ¿quién es Antonio Montero? Acá tiene Antonio Montero. Acá hay un PDF completo que habla de toda la obra, y la reseña histórica y cómo se desarrolló su vida. Eso es Fantástica Chile. Y la extensión que se nos ha ido ocurriendo en Fantástica Chile es aplicarla también a Perú, a Bolivia, a Ecuador, a España, porque eso no existe. No hay una página, no hay un grupo, no hay una asociación en el mundo en el mundo hispanoamericano que lo haga. Sí en el mundo angloparlante, pero no en el mundo hispanoamericano. Entonces es genial que surjan estas semillas en diferentes países y que le entreguemos la forma de hacerlo, que le entreguemos la técnica. Sí, lo importante, no hay que pensar cerradamente en que uno tiene que conservar el monopolio de la técnica. No, nosotros tratamos de liberar todo eso para que se propague. Es como una especie de teósfera, ubica la teósfera.
Más que nada nosotros lo vemos desde el punto de vista computacional, somos fanáticos de Linux y Ya. en Linux todos trabajamos para todo. Ya. Entonces, No, tratamos de pero ayudar. Teófera, ¿la ubicas? Que es un sitio web dedicado al estudio de la ciencia ficción. Bueno, perdón, del cómic Ah, internacional. Y hay muchos chilenos aportando para allá. Entonces también tú buscas a Juanito Pérez, ahí está Juanito Pérez con toda su biografía, quién es, lo que ha hecho y algunos links para contacto. espectacular. Sí, por eso me acordé. Así que muy Genial. buena iniciativa. Sí, sí. pues la idea es hacer eso, porque no tengan tantas dificultades y que no pierdan tanto tiempo. No tengan que ir a la Biblioteca Nacional a buscar esa información, no tengan que ir a entrevistar a cada uno de los escritores, porque todas las entrevistas que le hice a los escritores fueron grabadas y va a estar en internet, van a estar disponibles para, obviamente, con partes cortadas, por supuesto. Perfecto. Y finalmente, estimado José, ¿cuál es tu libro de ciencia ficción clásica chileno favorito y por qué? Ya, hay un libro que a mí me gustó mucho cuando tuve que leer la mayoría de los libros que tenía en la lista para tener una idea de qué trataban y sobre todo ese maravilloso punto del libro que es el prólogo, porque en el prólogo se habla sobre el autor, se habla sobre la vida del autor y cómo desarrolló. Y sobre todo las partes de atrás de los libros que traen la biografía del autor, que en muchos casos no se conoce. Quiero destacar sobre todo un libro que se llama Puerta de Escape. No Puerto de Escape, esa es la editorial. Se llama Puerta de Escape, es de Claudio Jaque. Lo considero uno de los libros que yo sentí que se centraba, que era más cercano al núcleo de lo que podemos decir ciencia ficción clásica. Es uno de los libros que han sido más redondos, más bien estructurados. No cae en el estilo clásico juvenil que está lleno de errores, de contradicciones. No, este es súper sólido, filosóficamente, súper nutrido y a mí me gustó bastante. Lo recomendaría porque es un libro que es necesario rescatar, es un libro que es necesario que lo compren si es que está en la Cuneta, si es que está en una feria de las pulgas, que lo rescaten. Para mí sería eso. Y eso sería, bueno, más que nada, eso sería la respuesta. Perfecto. Entonces, te agradecemos, José, que hayas compartido con nosotros tu experiencia, el resultado de la investigación que tú hiciste en torno a la literatura de ciencia ficción chilena. Y bueno, igual nos va a acompañar porque Sí, ahora o sea, vamos a tratar otro tema súper importante. Terrence, Romy, el micrófono es todo suyo para que destrocen Mazinger Z Infinity. A ver, ¿qué podemos decir de Mazinger Z Infinity? Es un saludo muy cariñoso a los A la bandera. niños de 45 años que lo vieron en su momento. Y Hay más. mucho elemento que se puede rescatar de él. La historia, de hecho, al contrario de otros remakes, de otros reboots que se han hecho, también de Mazinger y de otras cosas, respeta lo que se hizo antes. En la película comienza, como vamos a ver acá, siempre te dice 10 años después. Después de la última batalla de la primera serie. Sí, pero ¿sabes qué? Lo que me gustó es que han hecho muchas versiones de Mazinger, no solamente la que vimos nosotros, y la película lo deja como bien abierto, es decir, 10 años después de la serie que tú hayas visto. Pero esta tiene el final clásico, se termina la batalla, gana el gran Mazinger, y tanto Mazinger como el resto de los robots son expuestos en un museo. El profesor Yumi es ahora el primer ministro de Japón, y Sayaka tiene el puesto de su padre. Al hermano de Koji Kabuto le dieron la oportunidad de crecer por fin, ahora tiene 20 años y también es piloto de un robot. Y Kabuto dejó su etapa de piloto y ahora es científico siguiendo los pasos de su padre. La energía fotónica se usa en todo el mundo, es una energía limpia, limpia, sin límite. Terrence, consulta, aquí Daisuke ya no está en su planeta. Aparentemente sí. Ah, ya. El asunto es que dentro del monte Fuji encuentran un Mazinger más, un Mazinger gigante que debe medir alrededor de 200 metros. Es tan grande que solo en su cabeza el Mazinger original ya cabría. Koji se dedica a revisarlo y tratando de encontrar al piloto, o en un lugar donde alguien pueda manejarlo, y se encuentra... Con Rey Ayanami. Al principio, cuando es rubia, dicen no, pero sí, es Rei Ayanami. Con mejor actitud y más alegre. Sí, eso sí. Es un personaje muy Gonagai, es inteligente, es rápida de pensar, es amistosa,
no pierde la inocencia. Y básicamente aquí los protagonistas son personajes, su nombre es Lisa, vamos a decirle Lisa Yanami. Ahí ella es muy feliz, está todo el día contenta. Y el resto de los personajes no pasa de ser un cameo, no pasa de ser un personaje de apoyo, así, hola, estoy acá y ahora hago esto. Es como para los fanáticos de antaño para decir, Sí. el personaje de la serie. Lo que descubre Koji es decir, oye, yo he vivido aquí toda mi vida, hemos encontrado miles de cosas en el Monte Fuji, y ahora aparece un Messenger de 500 metros, 200 metros de altura, no sé. Su teoría es que el uso de la energía fotónica no era tan limpio ni tan inocente, y en vez de contaminar, lo que hizo fue abrir espacios a otras dimensiones. Y este robot gigante viene de otra dimensión, y por esa misma dimensión se colaron todos los enemigos que habían muerto. Por ejemplo, en algún momento al conde Brocken o al conde decapitado le dicen, oye, pero tú no estabas muerto. Sí, es una experiencia increíble, tienes que vivirla alguna vez. Bueno, el personaje de Lisa, que lo vemos acá, es una especie de híbrido con androide. Nunca queda demasiado claro qué tan androide y qué tan humana es. Más parece un replicante. Sí, tiene mucho de replicante y tiene mucho de Mary Sue, es decir, la sabe hacer prácticamente toda, sin perder el encanto. Bueno, siguiendo la trama, el ejército del Dr. Hell, que aún no aparece, hacen lo que debieron haber hecho toda la vida. Si tienen un ejército de robots, tiran todos los robots de una. El Barón Ashler se toma la planta fotónica de Norteamérica. Acá vemos que el conde se toma la planta del Monte Fuji. Y en un segundo el mundo vuelve a estar en guerra. Y a Koji lo llaman. A reintegrarse al Lo servicio. llaman a retirarse al servicio, pero como una figura publicitaria, una figura propagandística. Y tiene esto. Como Capitán América al No. principio. Pero tiene este grupo de pilotos que son un homenaje al manga, como me decías tú. Sí. Y ese es un problema que yo encuentro en la película. O sea, yo sería bastante bruto decir que estoy en contra del fanservice, pero este tipo de cosas te sacan del contexto de la película. Estás en un contexto súper serio, súper dramático, como viene ahora, y tiene estas cosas como que te sacan de... Y es un defecto que le encuentro a la película. Ahí tenemos al hermano de Koji Chiro, que Es que la mayoría ocupa sí. su propio Messenger o ocupan sus propios mechas, Sí. como haciendo evolucionar un poco la historia, es decir, Sí. y aparece este famoso Messenger Infinity, que es el que le da el nombre a la película, y ahora tiene un sistema de armas que es maravilloso, que solamente con un puro ataque. Oye, pero en todo caso el Go Nagai, después de su serie Mazinger Z, se dedicó a hacer series un poco más eróticas. Por ejemplo, Sí. tenemos Cutie Honey. Es muy buena, a mí me gusta. Claro, y las chicas que aparecen ahí era como bien Cutie Honey para sus cosas. ¿Sí? En O sea, cierta las manera, es un pechugas. homenaje. un No, homenaje. Claro. Sí, o sea, como quiso te digo- poner su cosa Como te erótica. digo, ahí. si le dio su toque Gonagai, Sí. pero como te digo, y no quiero extenderme más, Claro. pero para mí la crítica más grande que le hago a esa película es que el fanservice y los alivios cómicos, en vez de aliviarte cómicamente, te sacan del contexto. Es decir, estás en un momento súper dramático que ya por fin te estás cargando de adrenalina para verlo y te saltan a otra cosa. Bueno, el Dr. Hell aquí es presentado como una especie de Osama Bin Laden. Un terrorista de tomo y lomo que después de destruir todo lo nuevo, les dice, bueno, ahora les ofrezco la paz. ¿Y qué es lo que hace la humanidad? Como ven aquí el Dr. Yumi, la sociedad se baja los pantalones ante el Dr. Hell y todo se va ligeramente a negro. Acá la película se pega una pausa que encuentro que estuvo muy buena, pero ahora que vi la película por segunda vez, yo creo que es el único elemento de ciencia ficción, un poco integrándolo al tema, cuando Koji dice, no, pues hay que... No existe tal cosa como el metal milagroso o la energía perfecta. Todo te pasa la cuenta en algún momento. Y ya por fin, ya con esto le pasó a alguien más para alguien A Marcos, más. ya. Por fin, después de 1 hora y 20 minutos de ver la película, cómo se da vueltas por una cosa y por otra, por fin Koji se sube a su deslizador, se sube a Mazinger
Y empieza la película que todos queríamos ver, que todos nos sentamos en el cine a ver. Vengo a ver Messenger. Y francamente, creo que no quedé defraudado en lo absoluto. Ujú. Sí, Marco. La escena está muy buena, el Sí. 3D está bueno, los personajes están como actualizados. Los diseños se ven anticuados, no hay caso. Pero creo que como película funciona bastante bien. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Con respecto al fanservice, lo he visto con la remake no remake, sino como las nuevas versiones de Macross y Macross Sí. Frontier, y ahí hay bastantes fanservice y pasó hace poco una serie que fue muy exitosa, hace 2 años, 3 o 4 años atrás, que es Terraformer, y cuando tuve la segunda temporada de Terraformer está llena de fanservice. ¿Tú crees que es posible o conoces tú algún caso en el cual se haya dado un remake de alguna serie sin fanservice? Porque estamos hablando de 2 generaciones diferentes, la de nosotros y la de los niños de ahora que Hablando tienen fanservice. de levantar arena, yo creo que la última de Star Wars. O sea, no tenía fanservice por ningún lado. Y los fans se enfurecieron. O sea, ellos querían ver a Luke Skywalker como la segunda venida de Cristo. Y hizo cualquier cosa menos hacerlo. Como la serie Galáctica. Como en Galáctica, exactamente. Entonces, tú se esperabas, desmarca. en el fanservice tú esperas ver cosas. ¿sí? Esperas ver que el personaje se enfrente con este por fin, que este personaje se junte con este otro. Y a veces tienes un director como el último del episodio, el episodio 8, que dice, no, yo voy a contar una historia como a mí me parece que debe ser contada. Y provoca la reacción que uno está esperando. Es decir, no me quiero extender mucho con Star Wars, pero creo que cuando fui a verla al cine encontré que era una historia bastante sólida, es decir, con todos sus problemas, o sea, militarmente. Me acuerdo que en YouTube vi el análisis de un militar sobre la estrategia que tenían los dos bandos, la Primera Orden y los rebeldes, o la Alianza, como no me acuerdo, tenían otro nombre. Ujú. La Resistencia. Y los dos tenían ideas pésimas, o sea, funcionaron pésimos, no respetaban su cadena de mando, no había comunicación entre los superiores y los subordinados. No hay una cabeza real. Claro. Exacto. Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que hay que mantener el equilibrio. O sea, cuando me pasa con el término ciencia ficción, tienes que equilibrar la ciencia con la ficción. A veces te vas a ir más por uno y te vas a ir más por otro. La clave es no aburrir a la audiencia, nada más. ¿Marco? Sí, no, yo quería comentar a propósito que previo a este programa que Terence nos pidió que comentáramos respecto a la energía, al concepto de energía que trataba de proponer esta nueva versión de Messenger. Y solamente quería referirme que la energía es un tema básico en lo que se refiere a la evolución de las civilizaciones. Si recordamos a Anatoly Kardashev, que es un físico ruso, él clasificó las civilizaciones en 1, 2 y 3. Y la diferencia de evolución entre una y otra pasa principalmente por la capacidad de una civilización de acumular energía, porque la energía es lo que le permite a la civilización poder avanzar, evolucionar, y poder vencer esas barreras, convertir a las fuerzas de la naturaleza y convertirlas en energía, por ejemplo. Anatoly decía que nosotros somos civilización tipo 1, porque no somos capaces de vencer las fuerzas de la naturaleza. Vino un tornado, un volcán y nos destruyen. Exacto. Nos hemos asomado a mirar al espacio muy levemente y hasta ahí llega nuestra capacidad. La civilización del tipo 2 tiene millones de años de evolución y ya son civilizaciones que son interestelares, pueden viajar de un punto a otro del universo y han resuelto hartos problemas. O sea, ya vencen las fuerzas de la naturaleza, pueden convertir la energía del Sol, ocupar el Sol y todos los otros elementos que son propios del universo. Y por otro lado han vencido cosas como por ejemplo la muerte, ¿cierto? Y si hablamos de la civilización 3, y ahí empieza un tema más bien filosófico, de pensar si esa civilización que tiene ya el doble o el triple de evolución en años respecto de la 2 y la 1, son tipos que son capaces de modificar el universo entero. O sea, podríamos verlo a ellos como verdaderos dioses. Entonces ahí viene la pregunta, ¿Dios es un ser de una civilización del tipo 3 que ha administrado la energía de tal manera que incluso pasa lo que tú comentas ahí?
que pueden abrir portales a otras dimensiones. Ya no están en el espacio-tiempo, sino que se están yendo a otros universos a raíz del buen uso y el adecuado uso de la energía. Bueno, a mí no me gusta criticar mucho las películas cuando salen, pues ya les conté que a mí me molestan mucho los spoilers, creo que lo dije en el primer capítulo. Ya ha pasado bastante tiempo desde que vieron la película, o sea, el que tuvo interés por verla ya la vio. Así que hay una frase en el final de la película que es como la moraleja de toda la historia. Porque después de todo este desastre, decir, oye, nos conectamos con otras dimensiones, nos pudimos haber destruido, etcétera, etcétera, vuelven enemigos que debieron haber estado muertos, etcétera. Y un periodista le pregunta al personaje de Sayaka, como la directora y la responsable de toda la administración de la energía fotónica en el mundo, dice, oye, pero esto es demasiado peligroso, ¿por qué no volvemos a energías tradicionales? Y le dice, no, ya estamos aquí, tenemos que aprender. Y se manda un discurso bastante enredado, como les gusta, a los como japoneses, gusta mucho, ¿no? Pero también se da al final decir, bueno, en síntesis, la próxima vez lo vamos a hacer mejor, porque ahora aprendimos. Sí. No sé si a ustedes les dio la impresión, pero cuando yo vi la película, me dio más la impresión de estar viendo un OVA que una película para cine. Porque No, totalmente. Cuando nosotros vemos una película de cine, tiene otro carisma, tiene otra proyección, pero esto me da la impresión que era más un OVA. No sé si te dio a ti la misma. Lo que pasa es que la idea de esta película es reencantar a las nuevas generaciones. ¿Lo habrá logrado? Yo creo que sí, por los efectos. Por ejemplo, en la escena de batalla los robots están hechos con tecnología 3D, a diferencia de los personajes que son en 2D. Es para reencantar a los nuevos chicos, engancharlos con el robot gigante y empiecen a buscar la serie. Y vamos con Yo el te creo que merchandising. además Sí. que va a haber un remake de la serie completa. Sí, pues. Ya, chicos. José, palabras finales para irnos despidiendo. Más que nada un agradecimiento a todos los que me invitaron acá. Tenemos un gran escritor de ciencia ficción acá en Chile. Muchas gracias. Aquí a don Marcos lo hubiese nombrado también como uno de los precursores, porque también es uno de los precursores, como uno de los autores de muy buena ciencia ficción, porque es sólida y muy bien escrita. La escuela de Diego Muñoz Valenzuela es muy buena, y acá don Marcos también sabemos que va a ser, tengo la esperanza que va a ser un muy buen núcleo de difusión de la literatura fantástica y muy buena calidad en la pluma en cuanto a ciencia ficción. Pero también agradecer a todo el mundo que me ha ayudado a la investigación. Yo soy una punta de un iceberg, desde mi esposa Natalia Vázquez hasta Roberto Pliskov, que espero que un día también pueda compartir una entrevista con él. Perfecto. Romy, palabras finales. Chao, gracias. Chao, gracias. Terres. Si me lo permiten, me encantaría reseñar la semana que viene otra película de la Toei. Perfecto. El príncipe Susano y el dragón de 7 cabezas. Perfecto. ¿Marcos? Estábamos todos esperando eso. Sí. Sí. ¿Marcos? Bueno, quiero agradecer a José, que tuvo la gentileza y la buena disposición de acompañarnos hoy día para hablar un poquito, porque es un tema que da para mucho, el de la ciencia ficción y la literatura de ciencia ficción, pero yo creo que más adelante vamos a ir abordando la temática desde otras aristas, para poder explayarnos un poquito más. El tiempo nos jugó un poco en contra, así que el próximo miércoles vamos a estar atentos a lo que nos va a contar Terence. Bueno, y si les interesa saber más sobre ciencia ficción y de adaptación literaria, vean nuestro número 50, que lo encuentran en www.ldpmagazine.cl, y en los números 57 y 58, donde ya empezamos a hablar sobre la historia de la ciencia ficción y sus autores. Así que, chicos, un abrazo, gracias por estar acá con nosotros y esperamos contar con su participación el próximo miércoles, donde vamos a tener de invitado a la ganadora del Aguacero Cómic en Valdivia, y a Yamila Huerta, que se integra finalmente acá a la fila a promocionar su último lanzamiento de su editorial Félix Dorado. Así que un abrazo y nos estamos viendo en LDP Magazine en vivo por acá por Hobby FM. Un abrazo y nos vemos. Nos vemos. Gracias, hasta la semana que viene.